Muy buenas tardes, amigos de Noticias con Calle. Nosotros nos volvemos a conectar desde el Parque de la Constitución de la ciudad incontrastable de Huancayo, donde se está desarrollando esta imponente comparsa en honor a la Virgen de la Candelaria. Entonces los dejamos con todos los elencos, asociaciones culturales e instituciones para que puedan disfrutar de esta comparsa en honor a la Virgen de la Candelaria desde la ciudad incontrastable de Huancayo. De Candelaria, esta es la comparsa que nos encontramos en el corazón de Huancayo, en la calle Real. Para todos nuestros amigos seguidores de la plataforma Noticias con Calle, nos encontramos en el mismo centro de Huancayo, en la calle Real, frente al Parque Constitución, en esta gran comparsa
haciendo un homenaje a la Virgen de Candelaria.
este grupo.
Ellos son caracterizados por la picardía al bailar. Disfruten esta gran comparsa de los caporales Santos. Caporales Santos. Perdón. Háganle un espacio para que puedan pasar. Para que todos puedan ver. En vivo por la plataforma Noticias Huancayo. Grupo, retírese. En la misma calle Real. frente al Parque Constitución, en toda la calle Real.
esta gran comparsa. En homenaje a la Virgen de Candelaria. Todas estas comparsas es en homenaje a la Virgen de Candelaria.
calle real, con diversas comparsas de varias agrupaciones, varios grupos.
procesión en toda la calle real. Esta gran comparsa es en honor a la Virgen de Candelaria. Estamos viendo su presentación de la comparsa Zambos.
artístico de Encanto y Pasión de La Oroya. Desde La Oroya, que se presente también en esta gran comparsa. La Oroya también se hace presente. Encanto y Pasión desde La Oroya también se hace presente para el homenaje de la Virgen de Candelaria.
Fuerza Cultural desde Orcotuna, Concepción. Nos encontramos en el centro de Huancayo frente al Parque Constitución con diversos comparsas de caporales. Fuerza Cultural Central Orcotuna. Orcotuna, caporales desde Concepción, también se hace presente.
Y ahora es el turno del Rico Tobas en esta actividad muy bonita que se realiza en honor a la Virgen de la Candelaria. Aló. Muy bien, amigos de Noticias con Calle. De esta manera se está desarrollando este bonito corto pasacalle por las calles principales de la ciudad incontrastable de Huancayo. Medio, varones. Coreografía. Cinco, señores, Tincus en este gran pasacalle en honor a la Virgen de la Candelaria, desarrollado en la ciudad incontrastable de Huancayo. Bien, de esta manera se está desarrollando ya casi en su parte final Bien, vemos que se acerca otra agrupación también que le están rindiendo honores a la Virgen de la Candelaria. En este momento hace su pase por la calle en Real, otra de las agrupaciones que ha llegado para rendirle homenaje a la Virgen de la Candelaria aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo.
saludo Miguel Ángel hasta Nueva York, en Estados Unidos. Un cordial saludo, estimado paisano Miguel Ángel, que nos está viendo desde Nueva York, recordando todas las tradiciones de nuestra incontrastable ciudad de Huancayo. Seguidores de Noticias con Calle, y los invitamos también a compartir la transmisión para que más personas puedan conocer de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Entonces los invitamos a compartir la transmisión también para que más personas puedan conocer de nuestras costumbres aquí en el Valle del Mantaro y en todo el Perú. Saludos también desde Italia, nos menciona Anrio Orro, un cordial saludo entonces hasta Italia, nuestra paisana que está residiendo allá desde Italia. Entonces un cordial saludo desde Noticias con Calle. También tenemos saludos desde Valencia, España, señores. Esta transmisión se está convirtiendo también en una transmisión de alcance internacional. Gracias a todos nuestros seguidores por compartir la transmisión, por comentar, por reaccionar en esta hermosa transmisión, llevando también la identidad de nuestro querido país. También muchas de las agrupaciones le rinden culto, le rinden homenaje también a la Virgen de la Candelaria, aquí desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Saludos desde Panamá también, desde Italia, Julie Morales desde Italia. Un cordial saludo a todos nuestros paisanos huancaínos que están siguiendo la transmisión desde distintos puntos del mundo. Agradecemos a todos los que están compartiendo esta transmisión, donde nos sentimos orgullosos de toda la cultura peruana que se expresa en estos momentos en la ciudad incontrastable de Huancayo. También saludos desde Puno mismo, desde Barcelona, desde Arequipa. Todos nuestros amigos están enviando sus saludos a través de la plataforma informativa de Noticias con Calle. Saludos desde Firenze, Italia también. Un cordial saludo, Giovanna, a Firenze, Italia. Un cordial saludo a ti, que seguro estás extrañando todas estas costumbres de nuestra ciudad incontrastable de Huancayo. Así es, Andrea, comenzó la lluvia, pero ni la lluvia detiene aquí la celebración que se está realizando en la ciudad incontrastable de Huancayo. Nos preguntan dónde será la celebración final. Cada una de las agrupaciones ya tiene definida un lugar donde realizar su celebración. Entonces cada una de las agrupaciones va a realizar de manera individual también la celebración, el fin de fiesta también, precisamente en cada uno de sus locales que ya han alquilado. Saludos también desde Italia, nos mandan saludos desde Tarma, desde Puno, desde Arequipa. Un cordial saludo a todos nuestros seguidores entonces de Noticias con Calle.
También los invitamos a seguir nuestra transmisión, a darle el like y seguir nuestra página. A todos nuestros amigos que están viendo en este momento la transmisión en vivo y en directo de Noticias con Calle. Entonces los invitamos a darle un like, a seguir nuestra página, que siempre estamos nosotros con este tipo de transmisiones. Aparte de noticias, también estamos transmitiendo la cultura, la identidad, las costumbres de nuestro Valle del Mantaro. Bien, de esta manera se está desarrollando esta importante actividad, este importante pasacalle. Saludos también desde Sao Paulo, Brasil. Gracias a todos los que están enviando sus saludos, y también los invitamos a seguir nuestra página, porque nosotros también estamos llevando siempre toda la tradición huanca, toda la tradición del Valle del Mantaro, y en este caso también los caporales en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. Bien, de esa manera se ha despedido la última agrupación de este importante pasacalle, pero sin embargo continúa una orquesta que está dando un espectáculo aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo.
Noticias con Calle. De esta manera culmina este pasacalle que ha sido en honor a la Virgen de la Candelaria. Bien, entonces de esta manera culmina este importante pasacalle aquí en la calle real de la ciudad incontrastable de Huancayo. Bien, entonces con este encuadre de la Catedral de Huancayo nosotros despedimos la transmisión para volver en una próxima oportunidad llevándoles mucha más información en vivo y en directo desde la plataforma de Noticias con Calle. Muchas gracias.